Saludos hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio, continuación de la lección La educación. Tema número 4, los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Texto para memorizar, Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Qué tal, hermanos? Gracias por compartir nuestro comentario. Dale un like nos ayudará a llegar a muchos más. Bendiciones para todos. Cosmovisión. ¿Qué significa esta palabra? Tengo la siguiente definición: la rama del conocimiento que estudia el universo en conjunto. Como seres humanos, miramos el mundo a través de filtros que impactan nuestra forma de interpretar y entender lo que nos rodea. Ese filtro se llama cosmovisión y es fundamental que enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes e incluso a los miembros mayores de la iglesia. Quiere decir que hay cosas, María Eugenia, que van a ir cambiando. Nuestros pensamientos cambian. En el transcurso del tiempo, claro. Y aquí cuando hablamos de cosmovisión bíblica nos referimos también a el cambio que nosotros debemos dar a nuestra vida, porque encontramos en la palabra de Dios las bases para ese cambio. Y un ejemplo que tenemos ahí en la introducción es el asunto de la Tierra. ¿Cuánta gente en muchos años pensaba que la Tierra estaba inmóvil, que era el centro del universo, y a cuántos les cambió esa visión a través del tiempo? Ya hoy sabemos que es totalmente diferente, que estamos en movimiento, pero fueron cosas que fueron cambiando a través del tiempo. Así que, hermanos, entender las cosas en cuanto a que la palabra de Dios es una fuente de cambios en la vida que nos harán idóneos para algo superior, el reino de los cielos. Punto número 1. Los ojos de Jehová. Una de las controversias a través de toda la historia es ¿de dónde surgió la creación? ¿De dónde surgió la creación, María Eugenia? De manos del Señor Jesús. ¿Pero de qué lo hizo? De la nada. ¿Y entonces qué es nada? Esa es una de las preguntas que muchos quisieran tener una respuesta. ¿Y nada es qué? Nada es nada. Pero Dios así lo hizo. Entonces, si no hay nada, si no hay Dios, ¿por qué las cosas existen? Si tenemos algo, hermanos, usted tiene ahí en su casa una mesa, si tiene una silla, si tiene un comedor, ¿eso surgió de dónde? ¿De la nada o alguien lo hizo? ¿Alguien lo hizo? Y el universo entonces surgió de la mano de alguien, un ser inteligente, y más de lo que usted tal vez y yo lo llegamos a imaginar, ha creado todo. Dios todo lo ha hecho de una manera maravillosa. La otra postura es que algún ser o seres divino creó el universo. Por cierto, eso parece más lógico, más racional, más sensato que la idea de que el universo es sin explicación alguna. Esta perspectiva abarca el mundo natural, el mundo de los átomos y el vacío, pero no se limita a él, señala una realidad que es mucho más amplia, profunda y multifacética que la visión ateo-materialista, que tan a menudo escuchamos en la actualidad. Los siguientes pasajes nos ayudarán a tener una visión clara de lo que dice la palabra de Dios en algunos aspectos. Por ejemplo, Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. O sea, ahí la expresión es, dice el necio, no hay Dios. La Biblia allí lo califica como necio. Proverbios 15:3, el texto que tenemos para memorizar. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y si vamos a San Juan 3:16, ¿te acuerdas qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida vida eterna. O sea, aquí entra entonces ya la parte de la fe, del creer. Y todas las cosas, o sea, si el necio dice en el corazón, su corazón no hay Dios, pero el creyente dice sí lo hay porque ha dado su Hijo para salvarme, ¿sí es como cambia la situación en esa cosmovisión como venimos estudiando? Isaías 45:21. Declarad, exponed pruebas y entrad en todos en consulta.
¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí. Si leemos detenidamente Lucas 1, 26 al 35, vamos a encontrar el cambio de la cosmovisión de María. ¿Qué le cambió a María? Le cambió todo. Totalmente. Cuando el ángel va y le anuncia que ella era la elegida para que el Mesías naciera, todo cambió. El elemento central de toda educación cristiana es la realidad de Dios. Y no solo eso, sino la clase de Dios, que es un Dios personal que nos ama y que interactúa con nosotros. Él es un Dios de milagros que, si bien utiliza leyes naturales, no está sujeto a esas leyes y puede trascenderlas cuando quiera, como con la concepción virginal de Jesús. La enseñanza de esta cosmovisión es especialmente pertinente en nuestros días porque el mundo intelectual, en su mayoría, enseña abiertamente y sin tapujos la cosmovisión atea y naturalista, y además afirma erróneamente que la ciencia la apoya. Que es mucho más fácil, hermano querido, creer que hay Dios y que Él ha creado todo, o tratar de mostrar de una forma atea que las cosas existieron por una evolución. ¿Cómo la ves, María Eugenia? ¿Qué será más complicado? Pues tratar de demostrar que las cosas existieron por evolución o por una explosión. Claro, si es que al nosotros, al tener tantas evidencias de que las cosas tuvieron un origen y sobre todo tuvieron un artífice, Un creador. un creador, es mucho más sencillo. Es que al mirarnos nosotros y cómo funciona nuestro cuerpo, eso nomás nos da una herramienta poderosa para mostrarle a aquellos que dudan que hay un Dios en los cielos. La pregunta de Leibniz: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Ya hemos venido tratando el tema de lo que es el ateísmo y la duda en cuanto a la creación. Pero la respuesta de la palabra de Dios es muy clara. Y ya me gustaría aquí de pronto mencionarles a ustedes, y como adelanto, la Biblia no trata de mostrar que hay Dios. La Biblia da por sentado que Dios existe. Entonces no vamos a la Biblia a tratar de probar que Dios existe, ¿no? Dios en la Biblia existe. Por lo tanto, usted lo puede analizar claramente en lo que fue la creación. Entonces, Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si vamos a Juan, Juan hace referencia de la fuente de la creación, que fue Jesús, y quien creó todas las cosas. Y eso pasa entonces cuando vamos a Apocalipsis o cuando miramos Éxodo 8, el versículo 8 al 11, donde el Señor nos deja un tiempo que recuerda que Él es el creador. Igual lo que enfatiza Apocalipsis 14, 6 y 7. Entonces, esto es bien fundamental para nosotros. Ahora, mis hermanos, el asunto del ateísmo es un asunto que, pues aún yo creo que para aquellos que tratan de probar esta idea de que las cosas nacieron por evolución, que no hubo tal creación, uno a veces piensa en el fondo que habrá en el corazón de ellos. Porque ¿cómo probar que algo y que salió de la nada, pero que salió de la nada? Porque simplemente, como usted decía ahora, María Eugenia, hubo una explosión y qué sé yo. Entonces, ¿por qué en lugar de nada hay algo? Y si no hay nada, ¿qué hay? Pero hay un espacio donde podría haber algo. Si entra a un cuarto y está completamente vacío, no hay nada, ¿cierto? ¿Qué hay? Hay un espacio vacío, pero que usted lo puede ocupar y puede colocar allí sus muebles, entonces ya habría muebles. Es algo similar. Ahora, hermanos queridos, hay una idea que sí quiero que hablemos un poquito de ella y es la evolución teísta. ¿Qué es la evolución teísta? Que Dios sí creó, pero a través de evolución. Y saben que esto es un asunto más dañino que el mismo ateísmo, porque el ateísmo, por lo menos en el ateísmo no hay Dios, pero en la evolución teísta sí hay Dios. Dios creó a través de miles de años
¿Cómo creó? A través de evolución. Y esto se convierte en un arma de doble filo. Hay credos religiosos con estas ideas. Entonces, esto no armoniza con la palabra de Dios, porque la Biblia es clara cuando dice que Dios creó en 7 días. O sea, Dios usó un periodo de tiempo para crear. No hay duda en eso. Entonces, siempre nosotros tenemos esa seguridad. Ahora, yo quiero que recordemos una cosa. ¿Qué le da al creyente adventista esa seguridad? Se lo da el día de reposo. Por eso el día de reposo es tan importante, porque al nosotros observar ese tiempo como un tiempo separado por el Señor, lo estamos recordando como el Creador. Estamos haciendo una recordación de la creación. Punto número 3. La cosmovisión bíblica. En este punto analizaremos la forma en que cada uno mira las cosas, o sea, la perspectiva en que las mira. Nadie en el mundo es neutral. De algún lado debemos estar. Por ejemplo, ¿cómo mira un ateo el arco iris? ¿Como algo natural? ¿Como un fenómeno que no tiene ningún significado? ¿Como algo que no tiene nada que ver con los seres humanos? Pero ¿cómo lo mira un cristiano? Va a recordar la promesa hecha en Génesis 9, 13 al 16. Después del diluvio, cuando Noé salió del arca, el Señor le mostró el arco y le prometió que nunca más volvería a haber un diluvio. Interesante aquí entonces cómo cada uno mira las cosas. Desde el punto de vista de su creencia, a sí mismo lo mira. El Señor quería que cuando los niños de las generaciones futuras preguntaran por el significado del glorioso arco que se extiende por el cielo, sus padres les repitieran la historia del diluvio y les explicaran que el Altísimo había combado el arco y lo había colocado en las nubes para asegurarles que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. Patriarcas y Profetas, página 85. Asimismo, cuando leemos los siguientes pasajes, encontraremos diferentes significados que nos ayudarán a comprender lo que hoy nos toca vivir. ¿De qué habló el Señor Jesús en Mateo 24, Marcos 13, 7? Habló de guerras y rumores de guerras. Pero si usted va a Romanos 5, 8 y 8, 28, encontrará otra cosmovisión de las cosas. Dios muestra su amor y lo hace efectivo para cada ser humano. Y en 8:28, para todo aquel que ama a Dios, las cosas le vienen a bien. Al leer Eclesiastés 9:5 encontramos ahora entonces el que vive sabe que ha de morir, pero los muertos nada saben. De esta manera, mis queridos hermanos, encontramos cada una de estas cosas como que para el creyente son importantes, que le hacen sentir seguridad y le hacen sentir que no es neutral, porque no hay una parte neutral. Apocalipsis 21, 5 y 6. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: Escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Como adventistas del séptimo día, debemos ceñirnos firmemente a las enseñanzas de la Biblia, ya que esta es la verdad revelada de Dios para la humanidad, que nos explica muchas cosas sobre el mundo que de otro modo no sabríamos ni entenderíamos. Por lo tanto, la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada en la palabra de Dios y debemos rechazar cualquier enseñanza contraria a ella. Punto número 4. Adorad al Redentor. Creación y redención, ¿en qué concuerdan? Esta es una hermosa pregunta. ¿Por qué? Porque no podemos separar estas dos cosas. Adorar al Redentor o adorar al Creador. Él ha creado todas las cosas, por Él existimos, por lo tanto Él es digno de toda adoración.
Si volvemos a leer Apocalipsis 14, 6 al 7, encontramos allí el mandato explícito de la adoración. Igual si leemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14. Estos textos nos hablan de la creación, de Jesús como el artífice de ella. Y encontramos también que el que nos ha creado nos ha redimido. Hermanos queridos, la adoración será el punto crucial en la parte final de la historia. ¿A quién nosotros vamos a adorar? ¿Por qué le vamos a adorar? Recuerden, cada ser humano tendrá que tomar una decisión. ¿A quién va a adorar? ¿Qué tiempo escogerá para esa adoración? Apocalipsis 14, 6 y 7. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Claramente lo que la palabra de Dios aquí nos muestra es que no puede haber aceptación de la creación sin que haya una adoración a aquel que ha creado. Aquí también encontramos en este pasaje de Apocalipsis 14 una conexión con el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque es menester que el adorador tenga un tiempo especial para encontrarse con su Creador. Salvador. Y ese tiempo que el Señor nos ha dejado, ¿cuál es? El día de reposo, el día sábado. Amén. El punto número 5 de nuestro estudio está titulado La ley de Dios. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vive el ser humano sin tomar en cuenta la ley de Dios, los 10 mandamientos? ¿Tendrá una vida sosegada, agradable, tendrá paz en su corazón? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es la ley de Dios, el carácter de Dios reflejado allí. Esta es una ley de amor. ¿Por qué Dios, y quiero preguntarle a María Eugenia que tiene a su niño, por qué Dios nos ha dado una ley? ¿Por qué ella le hace advertencias a su hijo? Porque deseo como madre lo mejor para él. ¿Y qué desea Dios para nosotros? Lo mejor. Lo mejor. Cuando leemos detenidamente en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, los versículos 10 al 12, encontramos algunos detalles bien interesantes. Allí dice que hay una ley y esa ley se conoce como la ley de la libertad. Si usted lo investiga se va a encontrar que Santiago está hablando de los 10 mandamientos, porque allí menciona algunos. La pregunta aquí es, si no hay ley, según muchos dicen, entonces no habrá juicio, porque el mismo apóstol dice allí que seremos juzgados por esa ley de la libertad. Santiago 2:12. ¿Quién es entonces el primer beneficiario de esa ley? Nosotros. Los seres humanos. Claro. ¿Saben ustedes, hermanos, cuántas desgracias el hombre vive por causa de la desobediencia al Señor? ¿Cuántos están en las cárceles por causa de una vida desordenada y haberse olvidado del Creador? Posiblemente las cárceles no son la solución, pero ¿qué ocurriera si no hubiera un castigo terrenal para todos aquellos que violan una ley? Y aquí también paso a enumerar que cuando usted oye hablar de la cárcel, puede llegar a su mente la firme convicción de que si hay castigo en la tierra por esas transgresiones, es porque antes Dios determinó que habría eso. ¿De dónde se han sacado las leyes para regir a la tierra? Si no es de la misma palabra de Dios y de la ley de Dios. Por lo tanto, ¿qué ocurriera si no hubiera cárcel o si todos los que están en las cárceles salieran de una vez y las cárceles quedaran completamente vacías? ¿Qué ocurriría? No, pues la violencia y todo aumentaría. El caos sería terrible, porque muchos de los que están en las cárceles no han cambiado ni van a querer cambiar. En resumen, la ley de Dios es la ley de amor. Esta ley de amor es bien importante que nosotros la comprendamos. No es solamente que haya allí restricciones, y de hecho, 8 de esos mandamientos son no hagas. O sea, 8 son negativos y hay 2 que son positivos. El primer positivo tiene que ver con el Señor. ¿Qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, guarda el sábado. Y el segundo tiene que ver con el prójimo. Una promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Padre y a tu madre. O sea, haga. Entonces, 8 son no hagas. Y 2, haga. Haz esto
y vivirás. El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Pensamiento que lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 584. ¿Qué desea el Señor hacer en nosotros? Que lleguemos a ser semejantes a Él. En este punto, hermanos queridos, la Iglesia Adventista tiene un sistema de educación que está siempre enfocado en llevar a los estudiantes a Dios. Dios es el centro de todo, no hay nada sin Él. Así que la educación, y como cristianos, tenemos que siempre enfocarla en ese sentido. Dios es el dueño de todo, Él es el creador, por lo tanto, a Él es al que nosotros siempre debemos exaltar. Que Dios les bendiga nuestro deseo. Esperamos que este comentario nos sea de ayuda y bendición a todos.